Hoy es el día 13 del 7. ¿Algún supersticioso? Si no, os habríais quedado en casa, ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos. Y hoy tenemos un tema. Podría ser para muchas personas quizás un tema conflictivo, pero el mero hecho de que estéis aquí significa que venís con una mente muy abierta. La vida después de la vida. En algunas culturas, sobre todo las culturas en el Oriente, ese es el pan de cada día. O sea que en el Oriente, cuando estuve ahí en Vietnam, pues ya hacen altares especiales para sus muertos, ¿no? Sus familiares, porque consideran que siguen su camino y que no es aquí se acaba y nunca más, ¿no? Aquí en España la tradición es más bien católica y muchísimas personas no creen que haya nada. Cuando uno se muere, ahí se acaba. ¿Ok? ¿Alguien aquí todavía cree que sea así? ¿No? Porque si no, creo que no es tu charla. La vida después de la vida. Desde que yo era muy pequeña, siempre sentía que tenía que haber algo más, que no me conformaba con ser Susan Powell, una niña viviendo en la sociedad en Irlanda del Norte, hacer una vida como todo el mundo, en un pueblo de 20.000 habitantes, de los cuales la mitad son vacas, una Heidi total, ¿no? Y miraba a la gente pasar por la catedral del pueblo, que se casaban, les tiraban el arroz, los pétalos, el confeti, tenían 5, 6 o 10 hijos, como se hace en Irlanda, se hacía la visita el fin de semana a los abuelos y hasta jubilarse. Los hijos crecían y cuidaban de los padres. Y yo pensaba, no puede ser solo eso. ¿Y qué pasa después? Y me acuerdo que me quedaba mirando por mi ventana cuando mis padres me acostaban súper temprano, incluso seguía siendo de día, y miraba el cielo y pensaba, ¿hay algo más? Yo quiero que haya algo más. Y algo dentro de mí decía, Susan, esto es solo una continuidad de lo que ha habido una larga existencia. Tenía muchos sueños de palacios, de castillos, de espadas, de guerras, de princesas, de reinas, de amores, de desamores. Muchas historias de lo que podía parecer para cualquiera era cuentos, ¿no? De mi fantasía, pero para mí eran tan reales. Y me despertaba y pensaba, ¿y si fuera verdad? Pero lo que pasa es que nunca lo compartía con mis padres, con mis hermanos, porque me sentía tan sola en ese aspecto. Cuando vine a España, y vine con esa sentencia de muerte encima, empezaba a plantearme, ¿y qué pasará si me muero? Aunque al mismo tiempo pensaba, pues si no tengo tiempo para morirme, tiene que haber algo más. Yo sé que he venido para hacer algo. ¿Cómo que se acaba esto? Y decía, no, yo no voy a creer eso. Y ahí empezó mi búsqueda, pero al mismo tiempo buscaba la vida, buscaba el sentido de la vida. Y al mismo tiempo buscaba el sentido de la muerte. ¿Qué pasa cuando te vas por ahí? Recuerdo que leía libros sobre el tema. Me parecía fascinante. Había un libro que hace muchísimos años que leí, He visto la luz, ¿no? Y un libro de una autora que se llama Betty Shine, que es un tipo de vidente. Y me fascinaba esas historias de cuando uno se muere y se va al otro lado, se va por el túnel y viene de vuelta y lo cuenta todo. Pero lo curioso, en este tiempo que he estado en España, he conocido a varias personas que han muerto y han vuelto. Por lo tanto, confirmaban mis inquietudes y mis propias teorías sobre lo que podía pasar.
Pero en Irlanda, cuando yo estaba en la universidad, estaba comprando por la ciudad de Belfast y tuve una experiencia delante de una tienda. Estaba mirando un escaparate y me sentí morir. O sea, que de repente no podía respirar, pero no era un ataque de asma, no era nada. Y recuerdo que me voy, me siento en el suelo, nadie se percató de nada, me siento y sentía que me salía de mi cuerpo y simplemente decía, no, todavía no, ¿no? Y de repente vuelvo a entrar en mi cuerpo y digo, vale, ya está, lo voy a hacer bien, venga, prometo, ahora sí que lo voy a hacer bien. Porque sentía que perdía mi tiempo, que había algo que todavía no había pillado esto de vivir, ¿no? Que faltaba algo. Y esa experiencia me marcó y le perdí el miedo a la muerte. ¿Vale? Yo no sé bien lo que había pasado ahí o por qué en ese momento. Más adelante sí. Me di cuenta de que me había muerto muchas veces en la misma vida. ¿Vale? Pero no era consciente de que había sido una muerte. Es una muerte de un microsegundo y vuelves. ¿Cómo se entiende eso? Cuando te vas a la cama, te vas a dormir y aparcas la mente, el cuerpo se descansa, el sistema nervioso se pone en off, apagado. Tu otro cuerpo, que se llama el cuerpo mental, ese cuerpo etéreo, ese cuerpo, ese espíritu, ese alma, se va de viaje, sale de tu cuerpo físico y tu cuerpo físico se queda muerto. Alguien puede venir, te coge el brazo y hace así, ¡blum!, se desploma. No estás. ¿Habéis visto la cara de un niño cuando está profundamente dormido? ¿Vale? ¿Y qué pasa? No hay nada. Se puede caer el mundo encima y no se despierta. Está completamente ido. Pues ese cuerpo mental viaja. Está por ahí. En otros mundos. O está cerca. Cuanto más cerca estás de ese momento de estar despierto, casi despierto, está bastante cerca, pero cuando ya te has ido puedes estar en otro universo, en el omniverso. Cuando aprendes a dormir de forma consciente y te acuestas diciendo, quiero viajar en el universo para aprender, puedes despertarte por la mañana y recordar ese viaje. ¿Ok? Entonces, somos seres multidimensionales. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Cuando se muere, definitivamente. Primero, recuerdo una experiencia de un amigo hace muchos años, fue uno de los primeros amigos que me explicó su experiencia. Se llama Alfonso, era un gran motorista, y se murió en una curva. Se fue por el túnel, llegó al otro lado. Un familiar le habló y le preguntó, ¿de verdad? ¿Que ya está? ¿Te vienes con nosotros o te vas de vuelta? Y se quedó estudiándolo, como diciendo, pues venga, pues si vuelvo puedo arreglar esto, mira que no he saldado esta cuenta, bla, bla, bla. Y Alfonso decide volver. Y cuando vuelve, como suele pasar con muchas personas que se van al otro lado y vuelve con unas capacidades psíquicas. Como una clarividencia más pronunciada. Vienen con una sabiduría, un saber de algo que antes no eran conscientes. Y Alfonso, pues mira, tenía esa capacidad de viajar en el tiempo. O sea que podía adelantarse a su mente unos cuantos minutos. Que le permitía hacer las curvas sabiendo lo que había al otro lado, sin peligro a tener un accidente, porque ella podía doblarse todo lo que quisiera sin chocar con nadie.
Pues tuve largas conversaciones con Alfonso y me explicaba sus experiencias y estábamos sentados en una terraza y me decía, ¿ves ese señor ahí en esa mesa? Ahora se levantará y se irá al bar. ¿Ah? Medio minuto más tarde el señor se levanta y se va al bar. Ahora su señora va a abrir su bolso y va a sacar un no sé qué. Y yo lo veía todo con una gracia como diciendo, ahora de qué me va a decir a mí, o sea, cuidado aquí porque no puedes tener secretos, ¿no? Y me quedaba fascinada por su experiencia. Pues él vivía ahora con una nueva visión, una nueva percepción, y te hace pensar, ¿cómo hace eso? Tenemos esa enorme capacidad de poder adelantarnos, ir adelante o ir atrás. Cuando te vuelves consciente, empiezas a perder ese anclaje a lo que es puramente dimensional y empiezas a fluir dentro de ese espacio, tiempo-espacio. Te mueves de otra manera, te adelantas a ti mismo, sabes cómo tomar decisiones. Todo es menos rígido y se vuelve más fluido. Otro señor se murió y se fue al otro lado, cruzó ese túnel y en ese túnel te puedes encontrar con personas conocidas o no conocidas. Pero ese túnel, ¿qué es? No es más que un agujero negro, ¿ok? Porque así es como viajamos. ¿Qué son vuestros chakras? Son agujeros negros. Somos un total de agujeros negros. Entonces un agujero negro gira, ¿ok? Entonces por eso podemos entrar y salir en multidimensiones a través de agujeros negros que transmutan todo, ¿ok? Entonces te vas por ese túnel, lo que llaman el túnel, agujero negro, se va al otro lado y se encuentra con lo que él entiende como el Padre, y él dice, el Padre me decía, se murió de un infarto, ¿no? ¿Qué haces aquí? Que hemos quedado para más adelante. Además que cuando vengas vamos a hacer un banquete para celebrar el trabajo bien hecho. Y este señor decía, ay, no me hagas volver ahí abajo otra vez, que eso es muy duro vivir ahí en el planeta Tierra. Y dice, pues esto es lo que has buscado, lo que has pedido, en lo que hemos quedado, ¿ok? Entonces vuelve atrás, nos explica su experiencia, vuelve a morirse y dice, te estás adelantando, vuelve para atrás, ¿no? Finalmente se murió y feliz, con una sonrisa en la cara, hace poquito, hace cuestión de un par de meses. Pero ella estaba pidiéndolo a gritos, como diciendo, ya he hecho mi trabajo y se va feliz, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se muere definitivamente, morirá y vivirá la experiencia según su creencia mental. Si tú en tu vida has vivido con miedo y has vivido con la creencia de que hay un infierno o un purgatorio o de que hay un juicio final, en tu muerte vas a experimentar exactamente lo que has pensado, lo que has vibrado, lo que has vivido con tus pensamientos en vida, ¿ok? Si tú no crees en un Dios o no tienes ningún tipo de creencia religiosa y temes la muerte, pues vas a seguir viviendo en una dimensión, lo que llaman la cuarta dimensión, con ese mismo miedo. Tal como vives será tu experiencia de muerte. Si tú crees que después de la vida no hay nada, no te vas a ir a ningún sitio, lo que llamo yo casa, que es volver a tu programa. Entonces una persona se muere y se queda en la cuarta dimensión y se quedará pululando por su casa o en lugar donde haya muerto y ahí se queda con sus familiares, sus amigos o en ese lugar y acumulará amiguitos y vivirá la muerte y su estado de muerte sin tiempo, sin espacio, pensando que está vivo. Al igual como habréis visto en la película El sexto sentido. Es real, ¿ok? Si tú temes algo,
lo vas a vivir como esa experiencia. Hay otra película que es Más allá de los sueños, que es así, tal cual. Ella se suicida, no me acuerdo la historia, o se muere ella y vive el infierno, su versión del infierno. ¿Vale? Y su marido intenta rescatarla, ¿no? Pero es tal cual vives. Cuando se mueren los niños y luego vuelven, se explican las historias según cómo se les haya explicado. Si a un niño le explicas que hay ángeles, pues cuando se muere se le recibirá un ángel. Pues si a un niño le explicas que pues cuando te mueres vas a ver muchos ositos de peluche, pues se va a encontrar con ositos de peluche. ¿Entendéis? Si quieres morir en paz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivir en paz. Yo cuando me preguntaba, esos terroristas suicidas, ¿vale? Piensan que cuando se mueren, por su labor, porque les prometen que cuando te mueres vas a tener 100 vírgenes, y lo hacen con ese propósito, porque es su regalo por servicio a su país. Cuando hacen ese trabajo, ese acto terrorista, y se suicidan, luego se encuentran con el marrón, digamos, al otro lado, y se dan cuenta de su error. ¿Ok? Y ahí se quedan. No pueden irse. ¿Ok? Han despreciado ese regalo, digamos, de Dios, de la vida, de la energía pura. ¿Ok? Entonces, la vida después de la vida. La vida después de la vida. ¿Cómo deberíamos morirnos y cómo deberíamos continuar después? Hemos llegado a este mundo con un propósito: evolucionar, crecer, vivir, ser felices, multiplicarnos, estar vivos, pero este lugar es un paraíso. En nuestra evolución, el planeta Tierra es un lugar de vacaciones. O sea, que en tu evolución de 800 millones de vidas que llevas desde que todo esto se creó, decidimos tomar un descanso. Y en ese descanso nos han regalado el planeta más precioso de todo el universo. Y visto desde fuera, lo que es la belleza del planeta Tierra es incomparable con cualquier otro planeta en nuestro sistema. Es incomparable. Lo que pasa es que nos hemos perdido en la ilusión. Estamos aquí viviendo una programación impuesta. Pero digo siempre, nadie te puede manipular si no se lo permites. Si tú dices, yo voy a vivir la vida que yo elijo vivir, dentro o fuera del sistema es igual, pues entonces voy a ser un ser libre, un ser divino, un ser soberano, con todo mi poder para co-crear el tipo de vida que yo quiera vivir. Y es fácil hacerlo, pero hay que pasar por una desprogramación. ¿Cómo se muere la gente en este país? Sin ir más lejos, ¿cómo se muere? Si un médico te dice, te queda una semana, ¿cómo te quedas? Que me voy, qué guay que me voy, que voy a hacer una fiesta, ¿vale? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, hacemos una fiesta, ¿no? Con la música y todo. ¿Cómo te quedas? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿La hipoteca? ¿Quién va a pagar la hipoteca? ¿Cómo te sientes? Venga, te dicen, te queda una semana, ¿qué haces? Te quedas descolocado. Total. La primera impresión es que sí. Te quedas descolocado. Vale. Seguro. Vamos. Ok. ¿Y te lo crees o no te lo crees? No. No. ¿O sí? Medio. Medio. Te lo crees pero no te lo quieres creer. ¿Sientes miedo?
de repente empiezas a cuestionar, ¿hay algo más? ¿Sí o no? ¿Y cuando me muera? ¿Te preocupas más por cómo quedan los demás que no por cómo te quedarás tú? ¿No? ¿Y qué van a hacer sin mí? En ese momento te sientes tan increíblemente imprescindible, ¿sí o no? ¿Qué van a hacer sin mí? Pero cuando te mueres, todo va a seguir igual, o mejor. Según qué tipo de petardo ha sido en tu vida, no decir, oh, ya se ha ido, alegría. ¿Sabéis lo que hacen en mi país cuando se muere alguien? Montan una fiesta, bueno, una borrachera. Se llama The Wake. Curiosamente, The Wake significa el despertar. Es la excusa para beber gratis, nada más, ¿no? Entonces todos dicen, ay, que se ha muerto Pedro en el pueblo. Dice, sí, ¿y a qué hora es la fiesta, no? Y todos se ponen con el traje oscuro, van ahí, te acompañan el sentimiento, sí, bueno, venga, muy bien. Sí, muchas gracias, toma, un whisky, una cerveza, sí. La fiesta, el gran buff, y cuanto más se vayan emborrachando, más van hablando del muerto. Mira que era majo, ¿te acuerdas de aquella vez que hicieron? Y van saliendo todas las anécdotas y se lo pasan pipa, ¿no? ¿Aquí qué pasa? Al revés. Al revés, tienes que poner cara de seriedad. Pobre, ¿y cómo estás? Bueno, mira, a ratos, a días, ¿no? Cuando están pensando, pues qué bien, me he quitado esto encima, que era un no, ¿ok? Hay que hacer el papel. En otros países que hacen, o vas ahí a la India, hay toda una preparación. También en Vietnam hay toda una preparación. Durante lo que es el proceso de funeral, incluso respetan ese tiempo, ese mes. Porque en los países orientales son conscientes de una cosa de aquí no se sabe. Cuando una persona se muere, tiene hasta un máximo de 100 días en total para poderse marcharse solo. ¿Ok? 100 días para vivir un poquito la muerte de forma consciente, a ver qué hacen con la herencia, a ver cómo se pelean, a ver quién llora, quién no llora, lo que sea, a ver la fiesta que montan, a ver cómo viven sin mí. Tiene todavía una vibración de lo que era antes su campo magnético unido al cuerpo físico, ¿ok? Sigue ahí ese motor con suficiente chute para luego decir, bueno, pues se acaba. A los 100 días, hasta los 100 días puede decir, bueno, ya lo he visto suficiente, me voy a casa. O lo que llamo yo, vuelvo a mi programa, que de donde voy a reprogramar mi vida. O sea que, ¿cuál traje me voy a poner habiendo dejado este? Pero, pasados esos 100 días, ya no tiene ese alma, esa fuerza, ese chute para poderse marchar solo y necesita ayuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de ayuda necesita? Alguien que tenga una alta vibración para poder ayudar a que ese alma tenga esa luz para marcharse. ¿Cómo se puede conseguir eso? Una persona que sepa rezar de verdad con muy alta vibración. Hoy en día, ¿quién sabe rezar de verdad? Que no sea recitar como un loro. ¿No? ¿Quién reza hoy en día? La gente que está cerca de su muerte. La gente anciana que se están preparando ya para marcharse, a ver si después de toda una vida se van preparando o ¿no? van haciéndose la idea. O otras personas a través de técnicas o a través de otro tipo de conocimiento o con capacidad de trabajar a nivel multidimensional que puede recoger
y ayudar a que esas personas se puedan ir a su destino, su destinación. ¿Ok? Y desde el otro lado, ellos reconocen cuando se puede pedir ayuda a alguien. Los niños son tremendamente inocentes y lo ven todo. ¿A que sí? ¿Cuántos amigos tienen su amigo invisible? Y dicen, oh mira, bonito. Sí, ¿no? Había una película hace tiempo que había un señor que se había muerto, ¿no? Y que los niños lo veían y él jugaba con esos niños en esa otra dimensión, ¿no? Y él pues colaboraba y jugaba con ellos y movía las cosas, pero claro, nadie más lo veía. Y para ellos se reían a carcajadas y era una diversión. Pues eso es tan real en la vida. ¿Pero qué hacemos con esos niños? Les decimos tonterías. Que no hay nadie, que no lo ves. Que no hay nadie. ¿Qué tenemos que hacerles? Escuchar. ¿Ok? Escucharles. Que tiene sentido. Porque no están contaminados en sus mentes. Saben ver más allá de lo que vean los ojos físicos. ¿Ok? ¿Cómo quieres programar tu muerte? Sabes que tienes tu programa de vida. En ese programa de vida ya te has puesto tu fecha límite. Pero no significa que vayas a alcanzar esa fecha. Es tu fecha máximo. Pase lo que pase, tu vida no continuará a partir de esa fecha. Pero en tu programa, como es todo hipotético, pero si cojo la moto ese día de lluvia, pillaré una placa de hielo y si he bebido un vaso de whisky, pues entonces resbalaré y me moriré. Pero si la moto no arranca y no lo puedo coger y me obliga a coger un taxi, pues no moriré. ¿Me entendéis? Es todo hipotético. Siempre hay diferentes decisiones. Entonces, si quieres vivir un día más antes de dormir, programa despertarte por la mañana. Mañana me despertaré y a las 8 de la mañana. Así no te vas a morir durmiendo. Si quieres un día más, cada día de vida es un regalo. ¿Y quién lo sabe mejor? A el que le han dado una semana de vida. Porque en esa semana vive la semana más intensa de toda su vida. Porque sabe lo que vale cada día, cada hora, cada minuto o cada segundo. Porque mientras sigues respirando, puedes seguir evolucionando. Y puedes mejorar tu evolución. Incluso si has sido asesino durante toda tu vida y en el último momento reconoces tu error, te perdonas a ti mismo y dices, ahora reconozco, perdóname, me perdono. ¿Ok? Y esa persona puede tener una alta evolución. Estamos en pañales. Con respecto a la muerte, no nos han enseñado a morir. En Occidente, para nada. Más bien nos han inculcado el miedo por la falta de información. ¿Qué hacen esos investigadores con todos esos testimonios de personas que han muerto y han vuelto? Lo tapan todo, lo esconden todo. Porque la mayoría de sus experiencias son placenteras. Recuerdo el caso de cuando, como en los últimos... en las charlas sobre el karma, como hemos tocado mucho el tema del aborto, había una señora que dijo que había abortado y que se murió en el quirófano, se fue por el túnel, se encontró con sus 2 hijos abortados, luego volvió a despertarse, le reanimaron y se dio cuenta del error, de lo que había cometido. Y estaba pidiendo y buscando la manera para liberar a esos hijos,
para que pudiesen volver a su propio programa para reencarnarse. ¿Ok? Y da la suerte que vio el vídeo del karma y había encontrado la solución para liberar a esos hijos, ¿no? Había entendido. Entonces, las personas que se mueren en paz, se van en paz, no se quedan por aquí. Como muchos se quedarán unos días o un mes o hasta máximo 100 días y se marcharán. Pero una persona que se muere en paz, desea y acepta su muerte y con alegría, se muere y se va enseguida. ¿Quién no se va? Cuando una persona se muere y quiere morirse y la familia llora, no nos dejes, Pepe, por favor, quédate aquí, protégenos, cuídenos, mímanos, por favor. Y le pone flores, le hace como una casita, un nicho, ¿no? ¿Nicho? Le crea como una casita. Tiene un sitio donde quedarse, ¿vale? Y va y le visita y le habla. ¿Cómo se va a ir Pepe? ¿No? Si ya tiene una casa aquí, ¿para qué tiene que buscarse otra? ¿Y qué era Pepe? Que cuando te mueres, por obligación y compromiso con tu familia, alguien te tiene que venir a recoger. Pero si Pepe está en la calle y tú te mueres, te vendrá a buscar Pepe. ¿Y dónde te llevará Pepe? Y dirás, oh, Pepe, qué gusto. Aquí nos encontramos, qué guay. Pues como yo te conozco, me voy contigo. No me voy con este ángel aquí que no le reconozco. Me voy con lo conocido. Y Pepe se llevará a Martita. Y se quedarán juntos. Y luego se muere el abuelo. Pues van a recoger al abuelo y se le lleva con la familia. ¿Ok? Y hacen su vida en muerte. Se acumulan, crean su propia realidad, lo que ellos quieren crear en esa dimensión. Y conviven con la familia. ¿Y qué pasa? Si Pepe se murió de un infarto y Pepe tenía muy buena relación con un familiar, irá yendo y viniendo de donde se murió, siempre vuelven al lugar donde se provocó la muerte, irá al nicho, a la casita con las flores y el nombre y el altar, y se quedará con ese familiar con quien tenía un vínculo muy especial. ¿Ok? Pero si Pepe se murió de un infarto, terminará enfermando a ese familiar por esa vibración, por esa frecuencia baja, y ese familiar terminará desarrollando la misma enfermedad que Pepe. ¿Ok? Entonces, esos síntomas y esa enfermedad de ese familiar no son suyos, sino son de Pepe. Esa persona va al médico y dice, me duele mucho el corazón, que tengo taquicardias, que no puedo respirar. Y el médico le hace el chequeo y dice, no tienes nada, estás perfecto. Hasta que finalmente termina desarrollando esa enfermedad y se muere igual que Pepe. ¿Cómo le ayudamos a ese familiar? Pues tenemos que quitarle a Pepe de en medio, Pepe y toda la cola. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos esto? El reset, durante el reset. Cuando hacemos el chequeo, es un chequeo multidimensional, creamos una muy alta vibración, tenemos la capacidad de buscar la raíz del problema de la enfermedad de esa persona y en una gran mayoría de casos la raíz del problema es una especie de Pepe. ¿Ok? Y cuando se elimina esa raíz del problema, se recupera. Eso lo demostré, imaginaros, ¿no? Trabajando en una clínica con médicos. Y los médicos decían, ¿cómo es que tienes esos resultados? Porque claro, compartimos pacientes. Digo, ¿quieres que te lo demuestre? Dice, va, venga, te voy a regalar 6 meses de mi tiempo
y voy a trabajar como voluntaria en tu clínica con otros médicos y me haces una selección de pacientes conflictivos, difíciles de curar, sin supuesta solución para su salud, me los pasas a mí y yo te pondré los comentarios, te lo voy a demostrar. 6 meses estuve con ellos y muchos pacientes que pasaron por Reset se les daba el alta. Yo era un desastre para ese negocio. Digo, si voy es con todas las consecuencias. Pero tuvieron que reconocer que lo que yo hacía era real. Un caso típico, ¿no? Una señora que llevaba 20 años sufriendo de dolores de cabeza, siempre en un lado. 20 años con acupuntura, con homeopatía, con pastillas, con todo tipo de tratamiento, todo natural. Pero 20 años con dolor de cabeza. Y hago el chequeo, ¿y qué me encuentro? Un familiar que había muerto por una embolia cerebral. ¿Ok? Venga, Reset. Esa señora nunca más tuvo un dolor de cabeza. Luego va y le echa bronca al médico diciendo, aquí pagando 20 años y en 5 minutos me han quitado el dolor de cabeza, ¿no? Es ahí donde llegamos a tratar a la persona holísticamente, a buscar la raíz del problema, a trabajar a la parte multidimensional del ser humano. Y esa es la parte que en la medicina convencional ni se contempla. Ahora, gracias a Dios que hay médicos que ya se están abriendo mucho más a esto y ya se está expandiendo esta información e incluso trabajan, por ejemplo, con la máquina Quantum, que ya es un paso, ¿okay? Que empiezan a contemplar cosas más allá de lo que puede medir una máquina en 3 dimensiones. ¿Okay? Empezamos ya a contemplar al menos 4 dimensiones. ¿Quieres morir en paz? Vive en paz. ¿Qué es vivir en paz? Hacer lo mejor que puedas sin hacer daño a nadie. Fácil. Y cuando te toca morirte dices, bueno, pues adiós. ¿Sabéis que hay culturas, bueno, son más bien pueblos indígenas, ¿no? Hay una tribu en África que viven hasta los 120 años, ¿vale? Sin enfermedades apenas, pero conviven en comunidad. Y hay un jefe de la tribu que es el que decide que si tienes permiso para morirte o no. Porque cada uno en la tribu presta su servicio a la comunidad. Y llega un momento que había un caso de un señor que decía, ya tengo 120 años, ya me puedo ir. Y el jefe se queda ahí como que, déjame ver, que todavía te podemos sacar provecho en aquello que haces muy bien, no sé qué. Bueno, pues mira, cuando acabes ese trabajito que tienes ahí en ese rinconcito, damos por hecho que ya has servido lo suficiente, ¿no? Y termina su trabajo y luego va al jefe y dice, ¿ya me puedo ir? Y dice, pues venga, espérate, montamos una fiesta, te hacemos la despedida y luego te mueres. Y lo hace y esa noche se duerme y ya no se despierta. Eso es vivir y morirse consciente. Y como se mueren todos conscientemente, se van, no se queda ninguno colgado por ahí, no infectan a los demás y cada uno tiene su fuerza, tiene su salud para poder llegar hasta los 120 años. O más si uno quiere. ¿Me entendéis? ¿Okay? Y este es el gran secreto de lo que hay detrás del ser humano. Ahora en el budismo ya entienden de lo que son vidas pasadas, reencarnaciones. ¿Qué es reencarnación? Es dejar este traje y lo cambias por otro.
Porque de hecho no nos morimos. Somos eternos. Somos pura conciencia, somos amor. Pero lo que hay aquí dentro, en la mente estúpida, es simplemente una programación en esta vida, lo que hemos llevado a meter aquí dentro, como software, para vivir en esta parte del mundo, dentro de esta cultura, en esta sociedad. Muchas veces es la mente muy sucia, está muy sucia. Pero ¿qué está pasando ahora? Como está cambiando esa vibración, la frecuencia está cambiando, toda la estructura de la sociedad y toda la estructura física se está desmontando. ¿Y qué está pasando con la gente? Ya está empezando a captar y sentir en multidimensiones. Que cuando las personas están empezando a relajarse y a ver más allá digamos, de la película que nos han vendido, empiezan a tener ese tipo de experiencias. Empiezan a hacer proyecciones espirituales o viajes astrales. Empiezan a experimentar cosas en los sueños. Empiezan a ver dentro del cuerpo físico. Empiezan a atravesar paredes. Empiezan a hacer teletransportación. Empiezan a utilizar telepatía. Empiezan a ver el futuro, el pasado. Empiezan a escuchar en multidimensiones o a ver otro tipo de seres, existencias. Empiezan a ser conscientes, empiezan a despertarse. Es muy desconcertante para la mente física, ¿verdad? Porque cuando naces esta mente no tiene nada dentro. Y lo único que puede haber aquí dentro es lo que uno se mete dentro. Porque cualquier idea o cualquier inspiración nunca nace de la mente estúpida. ¿De dónde nace? Del disco duro. ¿Y del disco duro a qué pertenece? Al cuerpo mental, el espíritu, el alma. ¿Ok? Entonces, esa inspiración es tu parte eterna, esa información de otras vidas que se ha acumulado ahí dentro. ¿Sabéis lo que hay ahí dentro? Que la gente pasa la vida buscando fuera, a llenar el software, meter todo aquí dentro, cuando, como siempre dicen, está todo dentro. Pues ves ahí. Deja los libros, solo son ideas de otros seres humanos. Tu libro, tu disco duro, lo tiene todo. Pero tu disco duro es físico, ¿no? Es multidimensional. ¿Okay? Expliqué en el vídeo de la multidimensionalidad del ser humano, cómo utilizar los sueños para acceder a ese tipo de información, ¿no? O a través de meditación. ¿Okay? Las personas que también sufren una muerte violenta no estaban preparadas para morirse. ¿Y qué pasó? Cuando una persona tiene un accidente, digamos, de tráfico, no lo espera. Ahí se queda. Donde se muere, se queda ahí. Y por la carretera, si una persona bajo el efecto de alcohol tiene un accidente y se muere en una esquina, ahí se queda. Y se queda muy sola. Y desea compañía. Y como el universo lo símil atrae lo símil, esperará a que pase otro borracho para distraerle, para que le haga compañía. 2 muertos. Y estos 2 pues empiezan a distraerse y buscan más. Por eso ponen la carretera punto negro. Punto negro y ves, pues si no hay mayor peligro, ¿por qué hay un borracho va y da un volantazo sin haberlo pensado? No, porque lo provocan. Entonces, donde veas flores puestas en la carretera, sabes que alguien se ha muerto, ¿no?
Entonces vas subiendo, bajando la Rabasada aquí en Barcelona, donde los motoristas también se la han pegado mucho por ahí, ¿no? Bueno, pues se acumulan. Entonces, claro, si no vamos a limpiar esas zonas, pues es un sitio donde vaya muchos motoristas que pueden tener accidentes. Una persona que se muere por un suicidio no se va. Necesita ayuda para marcharse, porque se da cuenta de su error. ¿Okay? Nunca se debe juzgar a nadie. Yo recuerdo que en mi familia en Irlanda, pues tengo un primo que se suicidó, se tiró delante de un tren por pura desesperación, ¿no? Y mis tíos estaban hablando de qué desgracia en la familia, ¿no? En Irlanda se habla mucho del honor de la familia, ¿no? En Irlanda, al ser un país muy católico, al menos en lo que es la práctica, van a misa y luego van al pub a emborracharse y luego, o sea, que es la tradición, la cultura, ¿no? Pues estaban criticando que en la familia se había practicado pues un suicidio, ¿no? Y yo estaba escuchando esa conversación y me acerco a mi tío y le digo, ¿qué diferencia hay entre un suicidio rápido y un suicidio lento? Dice, ¿qué quieres decir? Que al fin y al cabo es un suicidio. Y le digo, tú fumas, ¿verdad? Dice, sí, dice, es un suicidio lento, porque eres consciente del peligro del tabaco. Ese día dejó de fumar. ¿Okay? Me lo dijo años más tarde cuando coincidimos. ¿Te acuerdas de aquel día que me dijiste? Dejó de fumar, porque de repente fue consciente. Porque ese primo mío, solo me puedo imaginar qué valor necesitó para hacer eso. ¿Ok? Bueno, luego se le pudo ayudar y para que eso no fuera también un trauma a nivel energético para la familia y que no dejara ahí lastre en esa familia. ¿Ok? ¿Cuántos de vosotros queréis moriros en paz? ¿Todos? ¿Ya habéis aprendido a vivir en paz? Estáis en ello, por eso habéis venido a la charla, ¿no? Ok. Os voy a dejar hacer preguntas. ¿Cómo que no nos dejan? ¿Esto qué quiere decir? ¿No nos dejan qué? Caballero, acabas de decir no nos dejan. Sí, he sido yo, sí. Has sido tú, vale, sí. Pobre. Estamos mediatizados por todas partes, no nos dejan, a no ser que te vayas a... ¿No nos dejan qué? Con el pobre Manuel allá arriba a la montaña. Sí. ¿No nos dejan qué? Define. Pues nos dicen que tenemos que hacer, que tenemos que tomar, que tenemos que beber, que No nos dejan vivir en paz. Exacto. Ok. No nos dejan vivir en paz. ¿Cómo puedes vivir en paz? Perdonar, olvidar y aceptar. Ya está. Así consigues tu propia paz. No pretendas cambiar a nadie. Perdonar, olvidar y aceptar. Esa es la fórmula para tu paz. No des tu poder sobre tu paz o tu felicidad a otra persona. Yo voy a estar en paz, hagas lo que hagas tú. Aunque me sabotees, da igual. No me compro tu historia. Mi historia es esta y mi canción es esta. Guste o no, es mi canción. Y no me voy a morir quedándome con mi canción dentro. Y la voy a cantar, aunque desafine. Es mi canción, es mi historia, es mi versión de la realidad. Y quiero que sepáis una cosa. Si decimos, hay un planeta Tierra y yo estoy viviendo mi experiencia de mi versión, de mi realidad en mi planeta Tierra. Ahí fuera dicen
que hay 10.000 de planetas Tierra, porque ahí fuera, en el cosmos, no tienen números más grandes que 10.000. Y hablan de 10.000 planetas Tierra. Si yo os digo que por cada habitante que hay en la Tierra, y estamos hablando ya de 6.000 millones, ¿no? Hay mínimo 6.000 millones de planetas Tierra en la realidad de cada uno. Yo estoy viviendo mi experiencia de mi versión del planeta Tierra y tú estás viviendo tu versión de tu planeta Tierra. Y podemos estar los dos aquí interpretando una vida aquí en esta versión del planeta Tierra. Y aquí puede pasar un terremoto y tú vives un desastre y yo vivo la bendita gloria. Según tu visión, tu interpretación de tu realidad aquí. Porque cuando sales de lo que es la limitada versión de la tercera dimensión, ves que esto no es nada. ¿Ok? Y yo solo soy un pequeño fractal en tercera dimensión de lo que es Susan Powell a nivel multidimensional. Y tengo un trajecito prestado para vivir una experiencia física como ser espiritual en este puntito de nada en el universo. Y es un puntito de casi nada en el omniverso. No es nada. Y aquí pensamos que esto es el todo. Somos muy chiquitines. Aquí es un fractal. De nada. ¿Ok? Pero si te identificas con ese pequeño fractal de nada, ya estás perdido. Porque solo puedes gobernar tu vida y tu percepción de la vida con la mente estúpida. Con la programación. Dices, ¿no nos dejan vivir en paz? No, habla con tu mente, apárcala. Tengo toda la paz del mundo. ¿Va? Es mi historia. Pues un día quiero estar enrabiada. ¡Oh, qué guay! Oh, saco toda la mala leche, me harto y digo, ¡oh, qué bien me he quedado! ¿Por qué? Porque estoy viviendo la experiencia en la dualidad. Porque es lo que hemos venido a hacer aquí. No está como santitos todo el santo día, ¿no? Que, ay, mira qué bueno, no sé qué. Hemos venido aquí a vivir experiencias de sentir 5 sentidos físicamente, de sentirte vivo en esta experiencia. Y no es nada, es un puff en el universo. Si dices, llevo 800 millones de vidas, digo, ¡wow! Que son muchas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Es el cupo que tenías que haber cumplido para estar cualificado, para estar vivo en este planeta Tierra o tu versión del planeta Tierra, para hacer vacaciones aquí en este paraíso al final de este ciclo que ya está acabando. Y si no has cumplido ese cupo, no estás aquí. O sea, aquí y ahora somos seres altísimamente evolucionados. Tontos, porque no lo sabemos. ¿Vale? Y no hay nadie más en el universo con una más alta evolución que los seres humanos dormidos aquí en el planeta Tierra. ¿Ok? Este es un lugar muy codiciado en el universo. Están haciendo cola ahí fuera para poder encarnarse aquí y en este momento. Que todos quieren estar aquí para vivir esta transformación, este gran cambio en la humanidad. Y somos tan privilegiados de tener esta posibilidad. Encima no nos enteramos. Pero forma parte del juego. Porque pronto van a correr la cortina y nos vamos a enterar de la peli. ¿Ok? Y vamos a mirarlos a la cara y nos vamos a reconocer. Y dice, jolines, con mal rato que me has hecho pasar toda esta vida y resulta que eres mi mujer cósmica, ¿no? O mi hombre cósmico, o mi Richard Gere, o lo que sea. ¿Ok? Vamos a entender, hay un libro fantástico que leí hace muchos años
que se llama Iniciación, de Elizabeth Heinz. ¿Ok? ¿Alguien ha leído ese libro? Fantástico, ¿a que sí? Que ayuda a entender este proceso, esta historia de una mujer que hace su historia, su evolución, y al final pues se entera de la peli, ¿no? Quién era el jardinero, el portero y no sé qué, y vive todas esas historias magníficas en su evolución, superando sus pruebas, cayendo en todas sus trampas. ¿Ok? ¿Y quién ha puesto todos esos peligros y esas trampas? Nosotros mismos. Hey, antes de venir aquí yo he quedado con todos vosotros. ¿Qué? Sois mis maestros también. Hemos quedado, oye, que si nos perdemos, ¿sabes? Vamos a bajar ahí a la tierra otra vez, ¿vale? Vamos a jugar. Pero antes de bajar nos tienen que borrar la memoria. Y pasan los ángeles del olvido y te borran todo. Dicen, vale, venga, disfruta, juega. ¿Vale? Pero hemos quedado, ¿y si me pierdo en mi historia, en la ilusión? Oye, pues yo quedo contigo, ¿vale? Y yo te voy a hacer esto y lo otro para que no te olvides de que hemos quedado. Y dice, oye, majo, pero si tú te pierdes y tú también, pues oye, pues vengo yo, ¿vale? Y hemos quedado, pues hay una lista larga de cómo hemos quedado para venir a jugar este juego. Es una obra de teatro, señores. Y somos los guionistas y los co-creadores. No hay ningún guionista malévolo por ahí que está condenándonos al infierno. Es muy divertido. Cuando lo ves desde el otro lado, con la pluma en la mano, diciendo, a ver cómo se lo come esto. ¿Ok? Entonces jugamos a estar perdidos, pero no estamos perdidos. ¿Entendéis? Incluso cuando nos morimos, nos enteramos más de la historia. Pero si tu creencia es morirte dormido, de aquí, seguirás con tu versión de la ilusión, porque simplemente has pasado de tercera dimensión a cuarta. Y sigue la historia. Hasta que no chutes a quinta dimensión mínimo, donde no hay esa dualidad, no te enteras de la película. Pero cuando las personas se mueren y se van, y a veces se me comunican, okay, oye, gracias por el chute, hacemos fiesta otra vez. Pues gracias por el chute, bien dice, ¡guay! Ahora lo entiendo. Pero en cuarta dimensión tienen otra visión. Tenemos muchos voluntarios trabajando a ese nivel también, para ayudar en la evolución del ser humano. Aquí en el planeta Tierra hay de todo, pero todos somos familia. Los buenos y los malos, que no hay buenos, no hay malos, ¿ok? Formamos parte de un gran cóctel para despertarnos, para ayudarnos. Venga, preguntas sobre la muerte, la vida, los seres. Venga. A ver. Hace rato ya que la tengo ahí. ¿Tu pregunta? Sí. Si puedo contesto, si no, no me dejarán. Ah, vale. ¿Así? Yo te he oído ya en otras ocasiones que hablas de que todos hemos vivido 800.000 millones. 800 millones, 800 millones de vidas. Aquí. No, aquí no. O sea, Aquí cuando no. hemos vivido los 800 millones de vidas, tenemos la En el capacidad, universo, podemos sí. elegir el paraíso. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando te hablan desde esta dimensión de que esta es tu última vida de aprendizaje, ¿Te hablan? ¿Quién te habla? un canalizador, alguien... Ok, es un filtro. Acásicos, alguien, ¿no? Sí, Alguien sí, que, sí. supuestamente Sí. ya tiene una vibración más alta que tú y te puede dar esa información. Sí. Es que no, claro, no me está ligando con lo que tú estás diciendo, Sí. ¿no? Porque entonces, claro, según la muerte que yo elija tener o haya pactado tener o yo evolucione... Pero ya te has muerto, lo que pasa es que no te enteras. A ver, vamos atrás, ¿vale? Sí, sí, sí. Si me muero de accidente
accidente, me quedo en el sitio y voy absorbiendo a más muertos hasta que nos quedamos, yo qué sé, y alguien nos salva y nos chuta para arriba, como tú decías. Si lo programas, sí. Si lo programas, sí. Si me muero de enfermedad, que esto quizás que creo que no lo has tocado, puede ser un cáncer, puede ser... Sí. Si estás preparado, estás al final de tu enfermedad y dices, oye, que tengo ganas de marcharme, mi liberación. Pero si te mueres de ese cáncer y la familia llora tu muerte y te llama y no te deja, pues ahí te quedas. Sí. O si te mueres de golpe por enfermedad y no estabas preparado, ¿vale? Un infarto y no te lo esperabas, te quedas aquí. Sí. Si me muero bien, sí. Con consciencia, sí. alegremente, vuelves al programa. Festejan mi muerte. Sí, sí. Esto. Entonces, ¿cuántas veces? O sea, quiero decir, ¿hay alguna vez que yo o quien sea allí arriba digan que ya se acabó la vuelta? Es decir, que he aprendido todo, he experimentado todo. Eso de la última vida, es que yo me he quedado con la canción esta vez. Esta es mi última vida terrenal, ¿no? Es mi último... Ok. ¿O no? Si tú ya has hecho toda tu trayectoria de evolución y en esta vida ya has programado terminar de pagar tu cuenta kármica, esta puede ser una vida durísima o una vida de servicio, entrega, amor incondicional, porque dices, hey, aquí se acaba y me voy para casa, sea como sea. Cuando termines, cuando te mueres, todavía puedes elegir. Puedo volver aquí para ayudar a la humanidad a evolucionar. Puedo sentarme al lado de Dios. O puedo ir a otro planeta a seguir evolucionando o volver con mi familia cósmica en otro lugar, en otro universo. Todavía puedes elegir. ¿Ok? Si eres consciente. Yo ya sé lo que he elegido yo, ¿no? Pero uno, cuando se muere, lo tiene claro. Uno va a revisar su propia vida cuando te mueres conscientemente y dices, pues venga, uy, esto lo he hecho fatal, a ver, esto no lo he cumplido, esto me queda pendiente, aquí he actuado fatal y he creado más karma. Pues mira, revisas, ves toda tu vida como flashes de fotogramas de una película, fuera de tiempo, porque el tiempo no existe cuando te mueres, ¿vale? Es todo pasando a la vez, porque de hecho la vida es todo pasando a la vez, futuro, pasado, presente, está pasando a la vez. Solo que estás aquí, estamos en una vibración muy lenta y densa que nos da la sensación de que hay continuidad, ¿no? Que un fotograma pasa, cuando realmente no es así, es así. Y conscientemente quieres ver futuro o pasado, ¿vale? Subes y bajas esa escala de frecuencias. ¿Y si me muero bien? Pues ya está muerta. Okay. Quiero decir. Eliges. Porque ya hemos descendido. Ahora estamos en tercera. Es que ya estamos al final del viaje y nos vamos de vuelta. O sea, la meta no es quinta dimensión. Es solo la plataforma de donde vamos a chutar para arriba. Y nos podemos pegar un viaje rápido y nos vamos donde está el creador de este universo. Y podemos decir, vaya colega, ¿cómo he aprendido a ser como tú en tu universo? Oye, voy al universo de Pepito Pérez, que está por ahí, que es otro tipo de universo, y voy a aprender a ser como Pepito Pérez. Pero oye, muchas gracias por dejarme compartir tu universo, ¿no? O sea, como lo explica George Cavasidas en su propia experiencia, que conscientemente hizo todo su viaje con su conciencia a viajar, a sentarse a hablar con el jefe, ¿no? El creador de este universo. Pero todos somos creadores de universos. Y no hay ni mejores ni peores, todos somos únicos, especiales, divinos, preciosos, maravillosos y asquerosos cuando queremos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuántas dimensiones hay? Incontables, son multidimensiones, incontables.
¿Ok? La mente o en esta experiencia intentan contar, no se pueden contar. ¿Ok? Susan, con todo lo que están diciendo, yo quisiera saber, cuando nosotros decidimos volver al mundo terrenal, Sí. ¿cuánto tiempo tarda uno? No hay tiempo. Cuando te mueres no existe el tiempo. ¿En segundos? Puede ser segundo, puede ser años terrenales. Sí, porque yo a veces lo comento mucho con mi madre. Y yo le dice, ¿por qué la gente le lleva tantas flores a las tumbas, 30, 40 años? Esa gente ya está reencarnada, o esa gente quién sabe dónde anda. Está llevando flores a un esqueleto, qué sé yo, ¿no? Sí. Siempre esa pregunta. Sí. Esos cementerios llenos de fosas y... No, si los muertos no se quedan en los Por cementerios. eso, o sea, me parece algo Mira. sensacional. Hay más en los hospitales que en los cementerios. Y la gente tiene miedo de ir a un cementerio, pero no tiene miedo de ir a un hospital. Algunos. Ok, dime. Mira, yo te quería preguntar, en estos 10 días... Espera, coge el micrófono de... Por lo micro, porque así queda. Sí. Después nos enteramos todos, ¿vale? Levantad la mano si queréis hacer las preguntas. Intentaremos seguir un orden. Yo te quería preguntar, en estos 100 días que dices tú que se... Máximo. Que se queda por aquí, entonces, si lo que ve el difunto no le gusta, por ejemplo, de que la familia llora, o lo que tú has dicho, esta herencia es mía, esto te lo quito, el otro Sí. te lo quedo, al otro no le aviso, no vienes al entierro, entonces, ¿qué ocurre con esa persona? Ok. Ten en cuenta que la persona cuando se muere sigue siendo exactamente igual como cuando estaba con vida. Lo único es que no tiene un cuerpo físico. Y si era una persona maliciosa, seguirá siendo. Si era ambiciosa, seguirá siendo. Si era porrero, seguirá siendo y con sus mismos deseos, ¿no? ¿Ok? Esa es la única diferencia. Si tú tenías miedo de Frankenstein o Drácula, cuando te mueres, verás muchos. O si eres una persona viva y tienes una capacidad de ver con tu tercer ojo esa dimensión, y dices, uy, veo sombras o veo espíritus y todo esto, si tienes miedo a Drácula, esos espíritus pueden adoptar esa forma para darte miedo. Cogen la forma que saben ellos que tú quieras ver o no quieras ver. Si tú eres muy creyente en la Virgen María y hay unos espíritus que son muy ambiciosos o quieren jugar, como en las sesiones de Ouijas, por ejemplo, es terrible, es tremendo lo que se mueve ahí. Es que yo os aconsejo que no lo practiquéis nunca, es muy peligroso. Entonces, una persona que cree vehementemente en la Virgen María, que existe, ¿ok? Y hace una sesión de Ouija, pues un espíritu burlón tomará la forma de la Virgen María y le dará mensajes, le dirá, entonces pensará, ¡ay, que estoy conectado con la Virgen María! Y un día la Virgen María dice, mira, tu padre tiene intención de matarte. Más vale que lo hagas tú antes, porque esta noche tiene en mente asesinarte. Porque ya te tiene enganchado, ya te ha dado mucha información correcta, ¿vale? Y es un espíritu que tenía ganas de, quizás era un asesino. Saben jugar con los humanos porque saben que son ciegos y tontos. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que están muy perdidas, sobre todo cuando empiezan a hablar de sus guías. Y no saben quiénes son sus guías, porque en muchísimas ocasiones esos guías son espíritus jugando a ser guías. Porque los tienen todos clichados. Desde la otra dimensión lo saben perfectamente. ¿Ok? Entonces, ya están, ay, estoy canalizando fulanito, fulanita, no sé qué, porque mi guía me dice, mi guía no sé qué, ¿no? Y están ahí haciendo una fiesta en el otro lado. ¿Ok? Hay que ser muy consciente, hay que guiarse mucho por el corazón. Yo siempre digo, no pidas consejos a otras personas, ves adentro y haz lo que vibre contigo. Porque alguien te diga tal cosa, no te lo quedes así como que esto va a misa.
Búscalo dentro, que tengas criterio propio. Vibra contigo, te hace sentir bien, porque va a haber mucha manipulación a ese nivel. ¿Qué está pasando? Los seres humanos se están despertando. Ya están desconfiando en el sistema y el sistema lo sabe muy bien. No hay nada más peligroso para el sistema que un ser humano despierto. ¿Y qué está pasando ahora? La gente se está despertando. Un peligro para el sistema. Entonces el sistema empieza a jugar con eso. El sistema crea grandes oradores espirituales, gurús. Escucha mi mensaje, ¿no? Sígueme. Dame dinero, ¿no? Crean su propio mundillo espiritual para que te atrape con sus preciosas palabras, sus grandes oraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Crean grupos con fuerza. Manipulación. ¿Cómo sabes que algo es real o no real? Porque te lo dicen, lo tienes que creer. Porque sales de ahí con un chute porque te han regalado el oído, porque han dicho que eres un ángel, que eres un ser especial. Todos somos ángeles y todos somos seres especiales y todos somos demonios. Estamos en la dualidad y hemos tenido que vivir todas las experiencias. Somos duales. Pero ¿qué aspecto quieres sacar adelante ahora en esta vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida al final del ciclo? ¿Qué es lo que necesitas para tu propia evolución? Entonces, cuidado, ojito, ojito, no te quedes atrapado en ese... Es como una película de Hollywood, ¿no? Me encanta esa película, es guay, me canaliza, me dicen que soy esto y lo otro. No, eso es para tu ego espiritual. Ves adentro. Ahí está tu respuesta. Está todo ahí. Trabájate a ese nivel. Que sepas discernir. Es muy fácil caer en esa trampa. Muy fácil. ¿Ok? Micrófono, por aquí. Okay. Bueno, yo quería preguntar, por ejemplo, una persona que muere que ha sido alcohólico. Sí. Y se supone que se queda, ¿no? Sí o no, no necesariamente por ser alcohólico. ¿Puede manifestarse a la familia, por ejemplo, pidiendo ayuda? Sí. ¿Para irse? Sí, sí. Ok. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Sí. Pues cuando una persona se muere en la familia y un familiar sueña con ese muerto, significa que no se ha ido. Si se ha ido, puedes soñar con esa persona, te puede transmitir un mensaje, pero si no le ves la cara, te está comunicando algo desde arriba. Y no vienen para decir, hola, ¿qué tal? ¡Bu! Estoy, ¿no? En ese caso, si vienen desde arriba a explicar algo, es una advertencia. Cuida tu colon. ¿Sabes? Bueno, si la yaya ha venido a decirme y no le he visto la cara, pero le he sentido y me ha hablado telepáticamente o le he soñado, significa que es un mensaje, pues voy a hacerle caso. Pero si sueño con la yaya y le veo la cara y me cuenta el rollo de la familia y no sé qué, ¿vale? No se ha ido. Entonces, esa persona que venga, le hacemos un reset. Y así ayudamos a esa persona y quien está detrás. Muchas veces cuando estamos haciendo los resets, si hacemos los resets a 100 personas, ¿cuántas personas vienen aquí? Pues se llena la casa, digamos. ¿Okay? Es una manera maravillosa para ayudar a quitar este gran peso que está en este mundo. Es algo que bloquea la mente humana, vuelve a las personas muy turbias en su pensamiento. Muchas veces una persona adquiere el carácter del que se ha muerto.
porque no se ha ido. Yo hace años tuve un novio, tuve unos cuantos, y uno en particular llevaba a su abuelo detrás, y el abuelo era de León. Y cuando el novio se ponía borde, hablaba con acento de León. ¿Vale? Lo que pasa es que no se quería dejar tratar, así que ya pasé de él. Pero era curioso porque en la vida vive, bueno, es de aquí, ¿no? Pero era curioso de ver esa transformación con ese acento de León, ¿ok? Y además con actitud del abuelo. Muchas veces cuando se quieren manifestar, lo pueden hacer. La persona se pone nerviosa también. Empieza a decir cosas que no sabe ni lo que dice ni por qué lo dice. ¿Okay? Para nosotros es más que evidente. No sé si habéis visto ese programa del Jordi, no sé qué, que salía los viernes con una vidente, ¿no? Que hablaba con... Sí, eso es fantástico, hacer evidente el tema. Pero ella no puede hacer nada para ayudar a los que llevan detrás, ¿no? Les hace engancharse todavía más y a intentar comunicarse con ellos. Y se agarran más todavía. Ay, pues mira, qué guay que está mi yayo y le quiero mucho y tal y cual. Y el yayo dice, bueno, como sabe que estoy, pues voy a jugar más, ¿no? Lo ideal sería pasar luego a esas personas por un reset en el backstage y ayudarles a que esos seres se puedan marchar. ¿Okay? Y esa es la gran importancia de lo que es el reset, tanto para la salud física como la salud mental. Y nuestro gran deseo es que esto pueda llegar a muchas personas, que puedan aprender, que puedan evolucionar ese nivel para ayudar mejor a quitar ese peso en el ser humano, ¿no? Y ayudar a quitar ese peso del planeta. Porque ya el viaje ha sido demasiado largo. Aunque al final del ciclo, como va a haber ese cambio, tercera y cuarta dimensión se van a fusionar y quien elija progresar con la madre tierra en ese proceso de evolución se quedará a hacer toda esa transformación. Otros dirán que me voy a evolucionar en otro lugar y todo está bien, ¿ok? No hay nada obligatorio. De hecho, lo que uno ha elegido ya está vivido. Ya hemos vivido toda la experiencia y ahora solo venimos a ver la película de lo que hemos vivido. Estamos pasando la película ahora. Estamos viviendo la experiencia del impacto de lo que vivimos en el proceso, pero solo estamos viendo la película. Ya pasó. Estamos en otro lugar. Estamos en otro lugar en el futuro, mirando atrás diciendo, fíjate, mira cómo estábamos. No nos enterábamos de nada. Por eso decía, es que ya te has muerto, no te preocupes. Por eso dicen de alguna manera que esto no es real. Es real y no es real. Es el sueño. Es la película, es la obra de teatro que estamos experimentando desde otro lugar. Pero en todo esto estamos jugando de no saber lo que estamos haciendo. ¿Lo podéis entender así? Estamos viendo una peli. Nos estamos viendo a nosotros mismos en la peli. Y ya está todo hecho y acabado. Bueno, estamos co-creando en otros niveles, ¿no? ¿No es chulo? Mira cómo elegí sufrir. ¿Sería burro? ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué elegí? Pero fíjate hasta dónde me llevó. Y gracias a ese sufrimiento, ahora estoy en el sofá viendo la peli. Con las palomitas. Que ahí no engordan, ¿eh? A ver, micro. Antes me ha parecido entender que tú te referías al alma y el espíritu como la misma cosa. Quisiera simplemente
Sí. Hay tres cosas, hay diferentes aspectos. Tenemos en la parte no física, este es el traje en 3D. Entonces, tenemos un cuerpo mental y tenemos un campo magnético. Y ese campo magnético se genera, lo que llaman el aura, por la rotación de nuestros chakras. ¿Vale? Entonces los chakras pertenecen al cuerpo mental. Entonces el cuerpo mental vibra a través del cuerpo físico y está superimpuesto uno sobre el otro, pero el alma es enorme y el cuerpo físico es pequeñito. ¿Ok? Y con consciencia podemos hacer que nuestro campo magnético sea más grande y más pequeño. Entonces el cuerpo mental y el campo magnético son alma. ¿Okay? Y para transportar el alma necesitamos ese campo magnético vibrando fuerte con los chakras girando, porque si no, no te puedes ir. Entonces ese espíritu acompaña el alma, que es eterno, es todo, y el espíritu es un aspecto del alma. Todos somos alma, somos un único alma, viviendo un aspecto fractal, que es un espíritu, que es el océano y una gotita del océano. Ese espíritu, esa es la gotita en el océano. ¿Ok? Como podemos estar aquí en una sala, y cada sala tiene un ambiente diferente, y cada sala huele diferente. Vas al baño, no huele lo mismo que la cocina, que no huele lo mismo, pero es el mismo aire que pasa por todas las habitaciones. ¿Ok? Entonces así nos vamos diferenciándonos. Pero cuando volvemos a unirnos otra vez, como hemos hecho separación fractal, hemos ido bajando por dimensiones y expansión, ¿vale? Hemos ido desde la unidad hasta la expansión, ahora tenemos que ir de vuelta hasta ahí. Y de ahí, desde ahí dices, ¿ahora dónde me voy? Elijo. Porque somos esas gotitas en el océano, que lo que llamamos Dios, amor, vida. Todos somos dioses. Por Dios. ¿Qué ha sido eso? Todos. La espiritualidad no es más que la más elevada ciencia. Y no hay nadie en este mundo cualificado para hablar de la espiritualidad. Vuestra mente en 3D es incapaz de entender, de comprender lo que es la espiritualidad. ¿Ok? Así que podemos interpretar con la mente física, pero comprenderlo solo cuando sales de tu mente física y accedes a tu disco duro en multidimensiones. Yo tuve una experiencia hace muchos años que me desperté una mañana con una euforia increíble diciendo, ya lo sé todo. Ya lo comprendí absolutamente todo. Había pillado el truco. Digo, ¡wow! Iba como una loca, hablando sola, diciendo, ya lo entiendo. Y de repente, conecté la mente, digo, ¿y qué era? Digo, ¿no? Lo olvidé. ¿Por qué? Porque yo misma, en otro aspecto, me di permiso a conectar con el todo para tener esa visión, para decir, ahora ya lo sabes todo, ahora que no te sube el ego, ahora pago. Porque tienes que trabajar y por tu experiencia ayudar a otros a comprender quiénes son ellos realmente. Me quedé con lo que necesitaba saber de mí para poder comprender quiénes son los demás.
lo justo, lo suficiente. No necesitaba todo el despliegue de toda la información. Pues yo no podía vivir con todo eso. ¿Cómo te lo quedas para ti? Pero en ese momento accedí a mí misma. Y esa es la experiencia para cada uno, para vivir y redescubrirse. Y cuando te redescubres, te da un chute, te da una risa, ¿no? Es un gozo en el alma que dices, ¡wow! ¡Uf! ¡Qué relax! Ahora sí que me puedo relajar. Pues venga, voy a disfrutar. ¡Hey! No te tomes tan en serio. Ya está. ¿Alguna pregunta? Y realmente, ¿qué sentido tiene el necesitamos realmente Aleja un poquito. necesitamos realmente el mal? Podemos elegir necesitarlo o no necesitarlo. Te digo una cosa. En la experiencia de la vida, cuanto más nos vayamos despertando y dándonos cuenta, podemos interpretar mejor las señales. ¿Ok? Por ejemplo, si Barcelona tiene mucho karma pendiente y Barcelona sufrió un accidente de un desastre natural muy leve, un pequeño terremoto, ¿vale? Podemos, como seres, con el deseo de evolucionar, decir, hemos tenido este aviso, hemos aprendido la lección. Y la gente dice, oye, lo hemos vivido en nuestras carnes, no ha pasado nada grave, gracias a Dios, tomo nota y ahora quiero ayudar a muchas personas damnificadas en otros sitios porque sé lo que se sufre con eso. Pero si alguien dice, jojo, qué cachondeo, se ha movido un poco el suelo, pues nada, y hace caso omiso, la experiencia de la conciencia colectiva hará que la próxima vez sea más gordo. A ver si se enteran. Y desafortunadamente, la humanidad, hasta que no se despierte, necesita pruebas cada vez más fuertes. Accidentes más fuertes, experiencias más duras, más sufrimiento. Pero si aprendemos la lección y actuamos conscientemente, podemos pasar página y decir, ya no hace falta esto. Vamos a ser buenos. Vamos a ser familia, vamos a ayudarnos, vamos a apoyar, vamos a... ¿Ok? ¿Me entendéis? Sí. Funciona así. Al igual que una persona que empieza a tener accidentes en su vida y no reflexiona por qué tengo tan mala suerte. Irá teniendo experiencias cada vez más fuertes, pero cuando reflexiona y dice, ¿acaso estoy obrando bien en mi vida? ¿Acaso estoy siendo justo con la familia, con los compañeros? Pues no, pues voy a cambiar. Cuando tú cambias, cambia tu experiencia, tu versión de tu realidad. Solo hay una cosa en este universo que no puede ser destruida, y es una persona verdadera. Una persona verdadera puede estar en medio de una batalla y salir ilesa, con balazos en su casco, pero ninguna toca su cuerpo. Una persona verdadera, una persona real es indestructible. Y eso es a lo que vamos. Venimos aquí a aprender a ser personas verdaderas, evolucionadas. Como es nuestra esencia, nuestra naturaleza, es ser buenos. ¿Ok? ¿Te contesto? Sí. Una parte, dices que realmente es así, la experiencia más bonita que podemos tener es aquí, en la Tierra. Entonces, ¿por qué necesitamos marcharnos? Quiero decir, yo preferiría quedarme aquí. Pues te vas a quedar sola. Realmente, la Tierra
La tierra es... para quedarse aquí Sí. años y años. Recuerda que es solo tu lugar de vacaciones. Nadie está de vacaciones siempre. ¿Ok? Es un descanso. No era siempre la Tierra. También hemos tenido lugar de vacaciones en Neptuno y en Venus. Ahora toca la Tierra. Hasta que aguante. Pero hay otra Tierra preparándose. ¿Ok? Un nuevo mundo. ¿Sí? Yo quería preguntarte, si estás en una vibración alta porque estás meditando y haces un trabajo de conciencia, ¿es posible que se te enganche algún ser que estos te quedan así en la tierra? Cuando estás en alta vibración, nada se te puede enganchar. Es cuando bajas la vibración, seres más bajos que tú se te enganchan. ¿Ok? En otra dimensión, cuando tú estás vibrando alto, por ejemplo, durante tu vida diaria, hay momentos que estás en alta vibración y hay momentos que estás en bajísima vibración. ¿Cuándo te vas a quedar pillado? Cuando estás bajo, ¿vale? En ese momento que estás cansado, rabioso, no sé, alguien te ha tocado una tecla y por nada dices ¡ah! Y saltas. En ese momento ya estás pillado. Pero cuando vuelves a subir la vibración, ¡chuf!, se te despeja todo. ¿Ok? Y estamos aprendiendo a sortearnos en frecuencias similares. O sea, lo símil atrae lo símil. Si tú, como decía, si tú frecuentas lugares donde hay drogadictos, terminarás siendo drogadicto, porque estarás navegando en esa vibración y es muy fácil quedarte pillado. Si hay una gran discusión de mal rollo y tú entras, ya estás pillado. Y en la otra dimensión, esos espíritus que están provocando esa discusión, mira cómo se pelea, míralo, ¿ok? Y hacen una fiesta, porque lo han provocado. Oh, y se divierten, porque juegan con los humanos. Juegan a que son ignorantes, ciegos y sordos. Y se divierten mucho. Si tú no quieres ser preso de ese tipo de vibraciones, no quieres estar absorbido ahí, vibra alto. ¿Cómo puedes vibrar alto? Cuando haces un solo acto o gesto de caridad, ya estás vibrando alto. Cuando estás contando chistes y te sientes alegre, estás vibrando alto. Cuando das un abrazo con sinceridad, estás vibrando alto. ¿Okay? Cuando respiras con conciencia, estás vibrando alto. Es fácil, sé feliz, date permiso. Cuando eres feliz, vibras alto, pero nadie es feliz siempre. Si no, no estaríamos aquí, porque tenemos que estar en equilibrio. Y no pasa nada por estar triste, es necesario estar triste para el equilibrio. Quien se ríe mucho terminará llorando mucho. ¿Ok? Porque necesitamos equilibrio. Quien es espiritualmente elevado tendrá otros momentos que es espiritualmente muy bajo. Por eso a los grandes maestros nunca hay que juzgarles. Normalmente se hace al revés, ¿no? Uno muy chungo y luego ya sube. Pero cuando ya has subido es muy fácil caer. O es muy fácil caer en la trampa de la arrogancia espiritual y el ego espiritual. Esa caída duele mucho. ¿Ok? Pero como ya has estado ahí, aunque bajes, puedes subir con más facilidad. Porque ya conoces la experiencia. Puedes pasar de ser un dios a un demonio. Pero puedes volver de ser demonio a Dios en un instante. ¿Entendéis? Los niños lo entienden más fácil. Además, ¿veis los dibujos animados de los niños?
Y hablan de estas cosas. Estaba viendo con mi hija antes de salir de casa. Viajes interdimensionales, que si extraterrestres, que si superpoderes, que si... Todo esto para ellos es lo más natural del mundo. ¿Qué más? ¿Quién tiene el micro? Ok. Mira, a mí me gustaría saber si el resto de los seres vivos, si los animales, las plantas, también son seres multidimensionales. Todos, sí, todos. ¿Qué sucede con ellos cuando...? Lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Te vas a encontrar cuando te mueres con tus mascotas. Lo que pasa es que con los humanos, hay humanos y humanos. Y humanos no tan humanos. ¿Ok? Y hay humanos que han venido como seres de otras dimensiones, como voluntarios para venir a ayudar a sus hermanos a evolucionarse más rápidamente. Como que ya han hecho su proceso de evolución y eligen como voluntarios venir de vuelta para recoger al rebaño. ¿Ok? Entonces, nada es lo que aparenta. No te puedes imaginar cuál es la historia real. No te puedes imaginar quién es tu vecino realmente o quién es el vagabundo en la esquina a veces. Por un guiño de ojo, por un gesto, por una mirada. No hay que despreciar a nadie. Escucha a todo el mundo. ¿Nos ha pasado alguna vez que se te ha presentado alguien en la calle, te ha dado un mensaje, ha desaparecido? Yo he tenido muchos mensajeros en mi camino y algunos muy divertidos. Como dicen, qué casualidad, ¿cómo pudo ser? Tuve la experiencia de, me iba a una conferencia y caía un diluvio y tenía que coger un taxi un domingo por la mañana y no había taxi a la vista, ¿no? Y de repente aparece un motorista, cacho un motorista bien majo, con sus cueros, viene en sentido contrario, se sube a la acera, se acerca y dice, señora, necesito un taxi. Ay, sí. Okay. Sí. Se va por la calle Lérida, me manda un taxista para venir a la calle Tamarit para abajo, cuando este había venido en sentido contrario. No había ni Dios, bueno, por la calle no había nadie, ¿no? Taxista viene, se para delante de mi casa y el motorista ese se va por la calle Lérida en sentido contrario, se espera en la esquina, levanta la visera, me tira un beso y se sigue en sentido contrario, ¿no? Me viene el taxista, me subo al taxi y dice, buenos días, princesa Atlante, ¿a dónde vamos hoy? Y yo, ¿qué? Y tuve una conversación más rara con este taxista. Entonces luego ya doy la conferencia con un chute como que, ¿este quién es? ¿Y este quién es? ¿No? Y luego ya a la noche llamo al que era mi maestro, estaba por Francia, y digo, mira qué cosa más rara que me ha pasado hoy. Yo estaba más oxidada, en aquellos tiempos no me enteraba de nada, estaba en mi proceso de aprendizaje, simplemente los típicos comentarios suyos. Que tienes que saber cómo funciona, ¿no? Cómo funcionamos en este mundo. Sin explicación ninguna, claro, es cosa que entendí más adelante. Pero yo he hablado con muchas personas que han tenido experiencias similares o más impactantes. Abre tus ojos, agudiza tus sentidos, estate atento a todas las señales que nos están ayudando continuamente a hacer nuestro proceso. Aparca tu mente racional
acepta esa ayuda que se te presenta espontáneamente y que tú dices, qué casualidad, ¿no? Justo necesitaba tal cosa y una persona viene y me ofrece exactamente lo mismo. Atrévete a creer en la magia. Porque tuve una paciente que su marido se había muerto y ella vivía bueno, de hecho colgué su historia en el blog porque me dio permiso. Y recuerdo que yo estaba en biocultura y me llama ella, había estado ayudándole en este proceso y sabía que su marido quería esperar hasta el último momento para poderse aprovechar al máximo, para estar con ella en otra dimensión mientras ella estaba aprendiendo los cursos conmigo, ¿vale? Y él en esa dimensión estaba aprendiendo los cursos. Y yo a ella no le contaba nada, no le explicaba lo que estaba pasando, porque era como nuestro secreto entre su marido y conmigo, ¿no? Me llama, yo estaba paseando por biocultura y me llama atacada diciendo, Susan, no te lo vas a creer. Mi marido me acaba de llamar al móvil y hemos tenido una conversación de tú a tú durante 2 minutos. Y esa llamada no ha quedado registrada con número, pero solo pone llamada y la hora. ¿Cómo puede ser? Y le pregunté, ¿cuánto hace ya que se murió tu marido? Y dice, hoy cumple 100 días. Se fue. Se despedía. Pero con su propia voz. Digo, pues ya está. Porque le hablaba a ella, decía cuánto le quería, ¿ok? Y que le amaba mucho y que siempre le amaba y que siempre pues se iban a volver a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te mueres, te encuentras con la familia después. Porque hay una continuidad. Solo has dejado un traje y coges otro. Entonces, cuando en mi vida, cuando alguien se muere, y digo, bueno, pues hasta luego. No es ningún trauma. No tiene que ser un trauma. Cuando entiendes que no se acaba aquí. Hay una continuidad. Celébralo, dale fiesta, adiós, hasta luego. ¿Ok? Eso sí, que las personas que pierden algún familiar por suicidio, pues simplemente los familiares necesitan la ayuda para decir, te ayudo a que tu hijo o tu hija puede hacer esa transición, porque cuando ya han practicado un suicidio pueden irse tranquilamente con esa ayuda de más para que tú puedas continuar tu vida y ese hijo puede volver a su programa para coger otro traje y nacer dentro de la familia, quizás como un nieto tuyo. Te tenemos que ayudar a salir de ese box, ¿no? Esa trampa interdimensional. Una pregunta, entonces siempre estamos con la misma familia, porque claro, si hay muchas vidas y dices que nos reencontramos. Todos somos familia, sí, tenemos nuestras familias cósmicas, cada uno tiene su familia cósmica. Yo he conocido mi familia cósmica y me reencarno con esa familia, ¿ok? Pero todas esas familias están interrelacionadas, ¿ok? Pero son enormes. Incontables, sí, sí. Y cada familia tiene sus características. Incluso entre sí se parecen. ¿Ok? Y tienen, digamos, cualidades parecidas. ¿No? O pueden tener dones parecidos. Cuando los músicos se juntan o los bailarines se juntan, son de una familia cósmica de músicos y bailarines y artistas de ese nivel. Hay familias cósmicas que parecen animales, personas que tienen cara de pájaro o de animales, tienen sus características. Hay familias que se reconocen porque tienen la misma mancha o marca en la piel. Y digo, oh, mira, justo tengo aquí una marca y tú también en el mismo sitio, la misma forma. Esas manchas de nacimiento son marcas. Hay personas que tienen su constelación de su familia cósmica como lunares en su espalda.
Y claro, hay que aprender a interpretar los detalles. Divertido, ¿eh? Así que cuando alguien tiene manchas o algo así, ven aquí, pues, a ver, familia. Yo creo que ya está bien, ¿no? Llevo 2 horas hablando. De hecho, este tema se podría ir expandiendo y seguimos teniendo ansias de información. Yo os pido mente abierta, corazón abierto, manos abiertas, no juzgar a nadie, busca tu paz, perdonar, olvidar y aceptar. Vive tu vida lo más llena posible, sin hacer daño a nadie, sintiéndote vivo, intensamente. Y sé feliz y no te tomes tan en serio. Relájate. Nunca sabes lo que te espera mañana. No hagas tantos planes. Disfruta el día de hoy. Mi hija el otro día fue con su padrino a patinar y el padrino lleva una marcha de trabajo y no sé qué y estrés y tal. Decía, Juan, si no te paras, la vida te para. Pues salió con mi hija, con el patinete para ir al cine, a la vuelta de la esquina, él patinó, se cayó, rompió el codo, está ingresado en la Vall d'Hebron, de repente ha descubierto que no es tan imprescindible, que todo su trabajo en su tienda se hace igualmente. Los médicos te dicen, mañana te operamos. Pues lleva desde el domingo y todavía no le han operado. Está haciendo relaciones públicas, está meditando, está dando alegría a las personas en la planta del hospital. Es un hombre súper feliz, ¿no? Y dice, mira, Susan, me han dicho que a lo largo de esta semana me van a operar. Y una vez operado, tengo que estar ingresado una semana más. Yo ves como tú mismo te has dado vacaciones a ti mismo para que no petes. ¿Ok? Así que no esperes a tener que necesitar un accidente para relajarte y simplemente ser feliz y colorín colorado, este cuento se ha acabado.